El tema que abordamos la semana pasada se titula La naturaleza de Dios y tiene que ver precisamente con su corazón, su carácter, conocer de una manera más profunda a Dios, conocer los planes de Dios para con nosotros, conocer sus nombres y qué significa cada uno de ellos. Quiero retroceder un poquito porque la semana pasada tuvimos aquí un pequeño contratiempo con la cita bíblica que dimos cuando hablábamos sobre el nombre, uno de los nombres de nuestro Dios, que es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera o estandarte. Y nos vamos a la cita bíblica que se encuentra en Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 15. Quiero que por favor pongan atención y analicemos qué cosa es lo que ocurre aquí en esta escena de la Biblia, ¿verdad? En el que Israel, camino hacia la tierra prometida, se encuentran en su paso con sus enemigos, los amalecitas. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 15. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Significa que Moisés levantaba sus manos, y mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel estaba sobre los amalecitas. Cuando Moisés se cansaba, porque la guerra no duró unos minutos, duró horas, hermanos, bajaba las manos y entonces Israel retrocedía y Amalec prevalecía. Así lo dice la palabra. Y las manos de Moisés se cansaban, versículo 11, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Aleluya. Esto es: Jehová es mi estandarte. Vean, hermanos, que levantar las manos tiene realmente un significado. Cuando tú oras, cuando tú cantas, con esa entrega total, y estás levantando tus manos y levantas tu rostro, tú estás prevaleciendo, tú estás venciendo, hermano, lo que tú no sabes y ni siquiera te imaginas. Pero un sinfín de huestes malignas no podrán contra ti, porque estás glorificando el bendito nombre de Dios. Esto aquí tiene un significado, hermanos, que cuando tú levantas tu mano, significa que Dios te sostiene. Cuando tú las bajas, el diablo tiene potestad sobre ti.
Cuando tú levantas tus manos en oración y dices, oh Dios Todopoderoso, vean hermanos que el pueblo de Israel, cuando oraba a Dios, levantaba las manos y su rostro mirando hacia el cielo. Y Dios escuchaba. Y Dios escucha ahora cuando tú invocas el nombre del Señor. Porque dice aquí, hermanos, que le dijo Moisés, escribe todas estas memorias en un libro para que quede en memoria del pueblo de Israel y para mi gloria. Amén. Para que el pueblo de Israel me recuerde que yo hice una grande hazaña en favor de ellos con el pueblo de Amalec. Un pueblo realmente perverso, hermanos. Y Dios no quería que el pueblo de Israel tuviese ninguna relación con ellos, ni que sus hijas se casaran con sus hijos, ni que sus hijos se casaran con sus hijas, porque esto, hermanos, traería consecuencias terribles. Y esto, hermanos, es para que nosotros realmente analicemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aleluya. Que siempre que tú ores a Dios, le digas, Jehová Nisi, porque tú eres mi bandera, tú eres mi estandarte. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El otro nombre de nuestro Dios es, si lo quieren anotar, Jehová Ra-A. Jehová Ra-A. Se deletrea R-A-A-H. Jehová Ra-A. ¿Qué significa? Jehová es mi pastor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ya leímos la semana pasada el Salmo 23, el versículo 1, en el que dice, ¿cómo comienza? Diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Porque Él es, hermanos, el que nos lidera, Él es el que nos guía, el que nos apacienta con amor, como un rebaño que es llevado, ¿verdad?, por ese pastor. El rebaño es guiado cuando alguna ovejuela por ahí, cuando algún corderito se está saliendo del rebaño, va y con la vara le da sus golpecitos, le dice, aquí no es aquí donde debes permanecer. Porque mientras estén reunidas todas las ovejas en grupo, el lobo rapaz no podrá atacarlas, porque todas están en grupo. Y cuando escuchan el peligro, cuando ven el peligro, todas empiezan ¿a qué? A balar. ¿Cómo hacen las ovejas? Balan, ¿verdad? Empiezan a hacer ese ruidito, ¿cómo se llama?, que sale de sus gargantas, como un clamor, como una necesidad. Y el pastor escucha, pero si se descarría por ahí, fácil presa es, y ni siquiera le da tiempo de dar una exclamación. Por eso, hermanos, tenemos que permanecer unidos. Aleluya. Lo que acabamos de leer en uno de los salmos, vamos a esa parte nuevamente, hermanos. El salmo que leímos, ¿cuál fue? A ver si se acuerdan. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos dispersos, dice. Los hermanos juntos, enojados, odiando. ¿Cómo dice aquí? En armonía. Que todos estemos, hermanos, en comunión. Incluso pidiendo por las necesidades de los otros. Dice la Escritura, orando los unos por los otros. Amén. Dice aquí que es como el buen óleo sobre la cabeza. El óleo, hermanos, es el aceite que era derramado en la cabeza del sacerdote que estaba siendo consagrado. No era cualquier sacerdotillo por ahí. Esos hombres
cuando eran consagrados por Dios, no por un simple hombre. El Señor dispuso, derrama el aceite. ¿Qué cosa significa el aceite? El aceite significa el Espíritu Santo. Cuando era derramado sobre la cabeza y corría por las barbas de Aarón y se esparcía por sus vestiduras. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite corría hasta la punta de los pies, es decir, que era consagrado totalmente. Y era el que podía entrar, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar en el que ningún otro ser humano podía entrar, porque ahí estaba la mismísima presencia del Dios eterno. El lugar santísimo, santísimo, hermanos. ¿Qué significa para ti santísimo? Cuidado si alguien se atreve a entrar ahí, inmediatamente caía fulminado. Que la presencia de Dios es santo. El Señor es 3 veces santo, dice la Escritura. Por eso cuando se entona ese canto maravilloso que dice: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Benditos es el Señor para siempre. Es que tú estás adorando no un pedazo de metal, no estás adorando cualquier cosa, estás adorando a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él no duerme, Él jamás duerme. Dice la Escritura en el Salmo 91: Jehová, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará, no te tocará, porque yo soy Jehová, tu Dios. Bendito sea el Señor. Es esa parte en la que requerimos de su seguridad y cuidado, hermanos. Dice la Escritura, y quiero que vayan buscando San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. San Juan 10, 27. Para que vean, hermanos, que no solo es el hecho de leer estos o de conocer estos nombres en el Antiguo Testamento, sino que también tienen repercusión en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él da santo y seña de el nombre bendito de Él. Amén. ¿Qué dice en San Juan 10, 27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice ahí? Y me siguen. Aquí está hablando en un sentido figurado, hablando de que cada oveja somos nosotros. Dice, mis ovejas. Para ser parte del rebaño del Señor, tenemos que vivir conforme a su voluntad. Amén. Tenemos que obedecerlo a Él.
Tenemos que cumplir sus mandamientos y estatutos. Y dice, y yo las conozco. Y ellas también me conocen. Por eso dice, oyen mi voz. Y ellas, cuando oyen mi voz, ¿qué dice ahí? Me siguen. Jehová Ra. O Jehová Ra. Amén. Yo soy el buen pastor. San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿No es maravilloso esto? ¿Qué fue lo que hizo Él? Dio su vida por nosotros. San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cuando tú fuiste llamado para seguirlo a Él, tú eras una de sus ovejas. ¿Bendices el nombre del Señor? Porque dice, y las mías me conocen. Está haciendo un señalamiento muy en particular, hermanos. No cualquier oveja, porque hay otras que no pertenecen a este rebaño y ellas escuchan la voz de este pastor y no obedecen porque no conocen la voz de su pastor. Pero las que son de él oyen su voz y le obedecen. ¿Cuántos han visto alguna vez un rebaño, hablando literalmente, de un rebaño en el que un pastorcito lleva su rebaño, ¿verdad? Incluso las mismas vacas, cuando son llevadas en rebaño, ¿verdad? No sé cómo le llaman, si también se le llame así rebaño, alguno que me pueda orientar, alguno que ha tenido ganado y que sacan a pastar su ganado. Bueno, hacemos alusión, ¿verdad? Escuchan la voz de su dueño y ellas responden a su voz. ¿Por qué? Reconocen su voz. Aleluya. Otro nombre de Dios maravilloso, Jehová Tsidkenu. Si lo quieren anotar, se deletrea T-S-I D de dedo, K de kiosco, E, N de niño, U. Jehová Tsidkenu. Aleluya. ¿Qué significa Jehová Tsidkenu o Tsidkenu? Conscientes de la condenación y necesidad. Esa es nuestra condición, que estamos conscientes de que éramos condenados y que estábamos viviendo en una situación de necesidad y en la que necesitábamos que alguien nos justificara, que alguien nos salvara, que alguien nos redimiera. Clamamos esperanza a Él. Aleluya. Porque Él nos justifica y Él nos salva. Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Clamamos esperanza a Él. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia podemos encontrar algo que nos diga, nos haga alusión a lo que estamos mencionando ahorita? Jeremías 23:6. Amén. Gloria a su nombre para siempre, hermanos. ¿Qué nos dice aquí? En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Significa Jehová Tsidkenu o Tsidkenu, Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia.
Él es el que, hermanos, nos juzga conforme a su palabra, no como la justicia inmunda del mundo, que juzga injustamente. Él es justo, porque Él es santo, y Él no se puede contradecir. Si en Él hay santidad, en Él hay justicia verdadera. Aleluya. ¿Glorifican el nombre del Señor? Él es nuestra justicia, o Jehová justicia nuestra. Eso significa Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, porque Él es quien nos hace justicia, nos libra de la ira venidera. Ahora, viene una ira sobre el mundo, y dice la Biblia que Él nos librará de ella. ¿En dónde se encuentra esto? En Jeremías, en el Antiguo Testamento, nos dice que Él es nuestra justicia. Aleluya. Y en el Nuevo Testamento, ¿en dónde podemos encontrar que Él nos librará de esa ira? Porque Él, como juez justo, ¿qué es lo que hace un juez? O justifica, ¿verdad?, porque no se halló culpa en Él, o, a ver, díganme, hermanos, o condena. Eso es lo que hace un juez. Pero Él, viendo, hermanos, nuestra condición, nos justificó por medio de, a ver, díganlo fuerte, por medio de Cristo, su Hijo. Amén. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nos habla de que Él nos librará de esa ira venidera. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Y cómo aparece Hijo ahí? Con H mayúscula. Seamos observadores al leer, hermanos. No está hablando de cualquier hijo, está hablando del Hijo de Dios. Amén, amén. Al cual resucitó de los muertos. O sea que no adoramos a un Cristo muerto. Hay por ahí un poema que se llama El Cristo Roto. Yo no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Y es un sacerdote que habla de una poesía, ¿verdad? Una declamación que habla del Cristo roto. Nuestro Cristo está roto, hermanos. Nuestro Cristo es un pedazo de yeso, un pedazo de palo. Dice aquí: al cual resucitó de los muertos. ¿Quién ha ido a la muerte y durante 3 días, después del tercer día, resucitar por sí mismo? Nadie. Ni Hare Krishna, ni Mahoma, ni Buda, ni Gautama Siddhartha, ¿verdad?, ni María. Nadie. Solamente Jesucristo venció la muerte, y lo vamos a ver más adelante. Entonces dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará. Está hablando de el tiempo futuro. Nos librará, amén, de la ira que viene. Dios juzgará, hermanos. Yo subí apenas, no sé si ustedes lo ven, 2 documentales tremendos sobre la situación de la ¿cómo se llama? Esta cuestión del género. ¿Cómo le llaman ahora? Ideología. ¿Mande? Ideología. Gracias, hermano, por ilustrarme, porque de repente se me van las palabras de la mente. De la ideología de género. ¿Qué es lo que se está estableciendo como leyes en todos los países del mundo? Y México también lo está adoptando. La ideología de género. Yo no sé si quiénes vieron la primera parte y quiénes vieron la segunda parte, porque subí las dos para que ustedes se den cuenta de la depravación tremenda, y que ya no es solamente entre adultos, sino que la misma depravación del ser humano está llevando a los niños a que
ellos sean involucrados en esa depravación y Dios está mirando esa condición del ser humano en el que está probando esa clase de leyes, hermanos, y Dios viene con su ira, así como lo hizo en el pasado. Juzgó al mundo en un diluvio, juzgó a Sodoma y Gomorra y a otras 5 ciudades más, y fueron quemadas con fuego. Y Dios traerá juicio sobre este mundo, hermanos. Tremendo. Pero dice aquí que Él nos librará. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Porque Él es justo y dice que su pueblo no verá tribulación. Aleluya. Gloria a Dios. Jehová Jireh. Y, I latina, R, E, H. Lo vuelvo a repetir. Y latina, R, E, H. Jehová Jireh. O Jehová Jireh. Cuando estás necesitado, Él es tu proveedor. Amén. Gloria a Dios. Cuando estuvimos necesitados de un medio de salvación, Él proveyó. Y esto, hermanos, fue declarado por el hombre que dice la Biblia que fue justificado por Dios y le fue contado por justicia, Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh. Amén. Por tanto se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Entonces Jireh significa proveedor. Amén. Jehová es proveedor. Aleluya. Porque Él proveyó un medio de salvación. ¿Quién fue? Jesucristo. Él fue nuestro proveedor. Escuchen, por favor, pongan atención. Él vio nuestra necesidad. Él ve tu necesidad. Él ve tu condición. Y Él se compadeció. Por eso dice la Biblia: me compadeceré de quien me compadeceré. Si tú estás aquí, debes entender que no estás en este lugar por mera casualidad o por aras del destino, sino porque Dios vio tu condición y Él vio tu necesidad de salvación. Y Jesucristo es el único que te puede librar de la ira venidera, aleluya, y del infierno eterno, hermanos, del lago de fuego. Amén. Gloria a Dios. En el que dice la palabra del Señor que el humo de los que son consumidos ahí sube por los siglos de los siglos. Y Él, hágate cuenta que, miren, Él se anticipa a las cosas. Y Él nos miró en ese lago, ahí lamentándonos, retorciéndonos de dolor, de angustia, de sufrimiento. Y Él dijo: antes que ellos vayan allá, yo proveeré. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él proveyó. Él nos salvó. Él, hermanos, nos justificó. Aleluya. ¿Qué más queremos?
cuando se les habla de la palabra del Señor, muéstrame a tu Dios para que yo crea. Dios no es suplidor de caprichos. Dice el Señor, el que cree en mí, porque bienaventurado es aquel que no me vio jamás y creyó. Porque para creer en Dios es creer que Él existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan, aunque no lo hayas visto. Porque Dios no es necesario que lo veas, simplemente se siente. Aleluya. Simplemente Él se manifiesta, simplemente Él conoce tu necesidad, pero Él no te va a forzar. Tú estás aquí porque Él ve tu necesidad. Tú estás aquí porque Dios tiene misericordia de ti y tuvo misericordia de ti, pero no tendrá misericordia de ti si lo rechazas ahora. Escuchen por favor lo que acabo de decir. Analicen lo que acabo de decir. Él tuvo misericordia de ti porque desde que, dice la Biblia, antes de que naciésemos y antes que fuese fundado el mundo, Él nos vio, Él nos conoció. Y ahora que estás aquí en vida, Él tiene misericordia de ti, porque este es el momento en que tú te puedes arrepentir. Este es el momento en el que tú te puedes acercar a Él. Pero si tú lo rechazas, si tú lo menosprecias, y si tú vienes aquí simplemente por lo que tú consideres, pero no te arrepientes, Él no tendrá misericordia de ti. Aunque tú le digas, Señor, pero si yo me congregué, yo estuve ahí, sí, pero no te arrepentiste. Es que para venir a los pies de Cristo no es simplemente decir, pues aquí estoy. Él dice, ¿cuál es tu necesidad? Señor, perdóname. ¿Tú has venido aquí para pedirle perdón? ¿Tú has venido aquí para decirle, Señor, tengo necesidad de ti? No vienes aquí simplemente, hermano, hermana, a calentar una banca. Ven aquí porque realmente buscas a Dios y porque tienes necesidad de Él. Y como dice la Escritura, que Él proveerá tu necesidad. Él ve toda esa maraña, toda esa situación en la que has vivido. Él quiere arreglar tu vida. Él quiere componer ese desorden, porque Él arregla las cosas. El diablo descompone las cosas, pero Jesucristo vino a ordenar tu vida, hermano, hermana, varón, padre de familia, madre de familia que estás en este lugar. Él vino a arreglar tu vida, joven que estás en este lugar. Él vino a arreglar tu vida. La felicidad no está en el cigarrillo entre los dedos. La felicidad no está en una botella de cerveza entre las manos, o una copita de licor, o unos minutos de placer, o el dinero, o la fama, el éxito. No está la felicidad. ¿En dónde está la felicidad? ¿En dónde está la verdad? Yo soy la verdad, dice el Señor. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Aleluya. Y el que cree en mí y me obedece, porque es necesario creer en Él, pero también obedecerlo a Él. Obedecerlo a Él es dejar todo lo que has acostumbrado a hacer. La palabra del Señor dice, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Necesitas ser valiente para dejar el pecado, apartarte del pecado para poder entrar allá. Si tú no te apartas del pecado, no le podrás reclamar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué no me permitiste entrar? El Señor sacará todo, hermanos. No lo podemos engañar a Él. Mostrará tu vida. Mira, muéstrenle su vida. Hasta los secretos más guardados saldrán a la luz.
No hay, hermanos, nada que a Él se le escape. Él conoce todo, hasta los pensamientos más guardados y los deseos más escondidos en tu corazón. Él ve tu necesidad y si le pedimos perdón, Él borra. ¿Qué es lo que hizo la sangre de Jesucristo, su Hijo? Dice, y la sangre de, porque eso está en la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando tú entras en oración y te diriges al Padre, no vienes por tu bonita cara, porque seas muy guapo, o porque seas muy bonita, o porque te justifiques delante de Él diciendo, Señor, yo no le hago mal a nadie, porque así dice la gente, es que yo no le hago mal a nadie. Pero dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, hermanos, que todas nuestras buenas obras delante de Él son como miserables trapos de inmundicia. Así es la condición del ser humano. Pero cuando nosotros venimos a Él con un corazón sincero y le pedimos perdón, la sangre de Jesucristo, su Hijo, quita toda inmundicia. Y eso es por fe, creyendo en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Aleluya. Amén. Entonces ya leímos Génesis 22:14 y dice la palabra en Filipenses 4:19. Gloria al Señor. Dice la escritura, hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es que tú oras al Padre. Por eso debemos entender por qué dice mi Dios. Está hablando el apóstol Pablo y aparece mi con M mayúscula porque no está hablando de una persona común. No está hablando de una persona en la carne, está hablando del Dios eterno, por eso aparece con M mayúscula, mi, hablando en primera persona, amén, mi Dios, que es mío, me pertenece, Él me salvó y yo me apropio de Él, aleluya, Dios con E de mayúscula, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria aquí, porque Él es rico en misericordia, amén, a través de Cristo, no a través de María, no a través de Pablo. María no intercede por los seres humanos. María no puede hacer absolutamente nada por ti. Fue Jesucristo el que murió en la cruz. Y Él es el que merece que te postres delante de Él, pongas el rostro en el suelo y le glorifiques y le agradezcas, porque Él fue el que sufrió los más crueles tormentos en la cruz. No María, no Pablo, no Juan, ninguno de los apóstoles. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por medio de Él que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Vean lo maravilloso que es esto. Él suple tu necesidad, Él ve tu condición de salvación. Si tú no lo reconoces a Él como tu Salvador, en aquel día Él no será tu Salvador, Él será tu juez. Él será tu fiscal que te condenará. No porque sea malo, sino porque tú en vida no lo aceptaste, no reconociste que Él es tu Dios y Señor y Salvador. Entonces alaban el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Jehová Sama. S-H-A-M-A. Jehová Sama. Cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, cuyo significado es Jehová está allí, Él está aquí, hermanos.
¿Cuántos lo creen? Él está aquí, aleluya. Ezequiel 48, versículos del 30 al 35. Vamos a esa parte de la Biblia. Ezequiel 48, versículos 30 al 35. Dice, quise leerlo desde aquí, hermanos, para que podamos entender que nos está hablando de la ciudad celestial en la cual viviremos, en la cual habitaremos. No es cualquier ciudad, no es la ciudad de, ¿cómo se llama? Esa ciudad árabe que existe, se me va el nombre. Una ciudad árabe, hermanos, que son rascacielos. Dubái. Sí, Dubái. Dicen que es otro mundo ahí. Bueno, pues yo les puedo decir que el reino de los cielos, o más bien esa ciudad y cualquier ciudad como Las Vegas, eso es una basura en comparación del reino de los cielos. El reino de los cielos es algo jamás observado, que dice la Biblia que son calles de oro finísimo, no como el oro que existe aquí en la tierra. Los cimientos, cada cimiento de esa ciudad son una piedra preciosísima, dice la Escritura. Pero dice la palabra del Señor que ninguna cosa sucia entrará allí. Por eso dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Entonces vamos a leer qué dice del 30 al 31. Y estas son las salidas de la ciudad: al lado del norte 4.500 cañas de medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel: 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental, amén, 4.500 cañas y 3 puertas: la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra. Al lado del sur 4.500 cañas por medida y 3 puertas: la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, la puerta de Zabulón otra. ¿Hasta dónde dijimos? 35. Hasta el 35. Y al lado occidental 4.500 cañas, o sea, tiene exactamente las mismas medidas. Es un cuadro perfecto. Y sus 3 puertas: la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Aleluya. ¿Qué significa? Esto es Jehová allí. Ahora, ¿cómo entiendes esto? Vamos a profundizar un poquito más, hermanos. Su presencia está con nosotros. ¿Tú lo crees? Amén. Él está aquí. Amén, amén. Y dices, pues, ¿a dónde yo no lo veo? Es necesario que lo veas para que puedas creer en Él. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Amén, gloria a Dios. Oye, hermano, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tú respiras? Aire. ¿Y el aire qué contiene? Oxígeno. Y el oxígeno es el que llega a tu cerebro y por eso tienes conciencia. O sea, estás vivo, pues, físicamente. Y espiritualmente también, si tienes el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero lo puedes ver. Y porque no lo ves, por eso dices que no existe. A ver, digan, no, hermanos, fuerte. ¿El oxígeno lo puedes ver o no lo puedes ver? No. ¿Y por eso no existe? Sí existe. Sí existe. ¿Dios lo puede sentir? Sí. ¿Lo puedes ver? No. ¿Y por eso dices que no existe? Sí existe. Amén. Hermanos, ¿qué más quieres?
Dios es espíritu y es verdad. Y dice, y tales adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Yo no necesito ver a Dios, simplemente creo en Él, porque Él me salvó. Él cambió mi vida, hermanos. Él me hizo nuevo. Tú sabes perfectamente, y hay aquí personas que han sido transformadas por el poder de Dios, ¿sí o no? Y glorificas el nombre del Señor y dices, Señor, gracias, porque volteo a ver hacia atrás y veo cómo estaba mi vida, y ahora soy una persona realmente cambiada, transformada. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Mateo 28, versículos del 18 al 20. Vean cómo, hermanos, la misma palabra de Dios nos lleva tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo, y nos revela, hermanos, la omnipresencia de Dios. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí habla Él textualmente, dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bendito sea el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El gran mandamiento, la gran encomienda. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y yo escuché hace algunos años atrás, en la década de los 80s, a un hombre que vino desde el Vaticano y bajó del avión y besó el pavimento mexicano y les decía a los mexicanos, ¿verdad? México siempre fiel. Y también les dijo, cuando estuvo en su estancia aquí en México, les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la gente lloraba. ¿Y sigue? ¿Y sigue? Qué ironía. Un hombre decadente queriendo ayudar a otro hombre o a otras personas decadentes en la misma condición, o quizá peores que tú. Dice la palabra del Señor, hermanos, maldito el hombre que confía en el hombre. Y escuché el testimonio de Nelson Ned, un hombre que tuvo mucha fama, que fue grande en el ámbito artístico, pero cuando él vino a Cristo Jesús, porque su vida era en desgracia, era un desgraciado, así literal, él mismo lo expresa en su testimonio. Dice, pero Cristo me salvó y Él cambió mi vida. Y Él me hizo una nueva criatura. Él me cambió, Él me transformó. Él unió mi familia, porque su familia se volvió a restaurar. Su familia estaba destruida. Pero cuando Él vino a Cristo Jesús, Él entendió que tenía que buscar a su familia y pedirles perdón. Yo no sé cuáles son los planes de Dios para ti, pero el Señor te habla en esta hora y Él quiere que tú seas feliz. Amén. Gloria al Señor. El otro nombre de Dios, con mayúscula, Él. Aleluya. Él. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizados, bajo ese yugo de esclavitud despiadada, en ese yugo de esclavitud brutal, porque los trataban brutalmente. El faraón no tenía piedad con ellos, los trataba peores que animales. Ellos clamaron, Él, sálvanos. ¿Qué significa Él? Él significa Dios. Dios, sálvanos. Eso significa Él. Escríbelo, por favor. Él.
Dios es empleado en el idioma hebreo en palabra compuesta. El Elión. El Elión. Génesis 14, versículos 18 al 20. Aleluya. Vamos avanzando, hermanos. Génesis 14, versículos 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, Él. Vean cómo dice aquí: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí no vamos a entrar en detalles quién es Melquisedec, que nos vamos a extender más, pero aquí está diciendo, hermanos, y bendito sea el Dios Altísimo. Ese Dios todopoderoso del cual estamos hablando, el Dios que está por encima de tu. Por cuando dice altísimo, ¿qué significa? Que está por encima de todo, de cualquier reino, de cualquier autoridad, de cualquier gobierno. El Dios que es exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses. Dios con D minúscula y dioses con D minúscula. Porque Dios con D mayúscula solamente el que está allá arriba. Y ninguno está por encima de Él. Él está por encima de todo. Hay otro maravilloso, El Shaddai. S-H-A-W-D-A y latina. El Shaddai. El Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Quiere decir que El Shaddai es un Dios cariñoso, un Dios paternal, un Dios protector, un Dios cuidador. ¿Qué es lo que hace un padre con sus hijos? Padres de familia, ¿cómo están criando a sus hijos? ¿Cómo están educando a sus hijos? ¿Cómo miran a sus hijos? Cuando empieza, ¿verdad?, en sus primeros pasos, ahí lo vas cuidando, ¿verdad?, que no se vaya a golpear. Si se cae, inmediatamente le metes la manita para que no se vaya a golpear la cabecita. Cuando empieza a manejar su bicicleta, le compraste su primera bicicleta y ahí vas corriendo detrás de él y se va zigzagueando y basta, ahí tú. A mí me tocó vivir eso, hermanos, es maravilloso. El Shaddai, Él constantemente nos está observando. ¿Qué hacemos? Cuando ve una situación en la que estamos a punto de sucumbir, Él te extiende su mano poderosa. El Shaddai, aleluya. Porque Él ve tu necesidad, ve la necesidad de su pueblo. Éxodo 6, versículos del 1 al 3. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Amén. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios
omnipotente, aleluya. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ellos no lo conocían como Jehová de los ejércitos. Pero se le estaba manifestando a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. En el hebreo es Yahweh. Yo soy Yahweh. Bendito sea el Señor. El Dios que ve por sus hijos, que suple tus necesidades. Mateo 7:8. A ver cómo encontramos aquí en el Nuevo Testamento cómo, hermanos, la palabra tiene siempre una respuesta. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Tú le pides a Dios? ¿Qué le pides a Dios? Hay tantas necesidades en tu vida en la que tú le puedes pedir a Dios. Y dice: y recibe. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en Dios? Porque si tú le buscas de corazón, le hallarás. Y al que llama, si tú le clamas a Él en oración, hermano, se te abrirán las puertas. Aleluya. Lucas 11:10. Dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Nuevamente, San Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Amén. Quiere decir, hermanos, que si tú le buscas de corazón, Él ve tu necesidad. Porque dice aquí que el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Quiere decir que Jesucristo no hablaba por sí mismo. Yo no hablo en mi propio nombre, decía Jesús. Yo hablo en el nombre de aquel que me envió. Y estaba hablando de su Padre. Le estaba dando la gloria al Padre. Cuando un hijo honra al Padre, le está dando gloria a su Padre. ¿Qué es lo que manifiesta el hijo? Lo que el Padre le enseña. Si tú le enseñas groserías a tu hijo hablará groserías. Si tú le permites, eres permisivo con malcriadeces de tu hijo te va a avergonzar cuando estés en otro lugar o cuando sea grande. Te puede insultar, te puede abofetear, porque no lo educaste como debiera de ser. Y eso es lo que prevalece en este tiempo. Las jovencitas se levantan en contra de sus padres. Podríamos dar muchos ejemplos. Por eso las familias están destruidas, que no hay orden en la casa. Los papás no mandan ahora, los hijos son los que mandan. Los hijos son los que dan orden. Los hijos son los que gobiernan con los berrinches, con el chantaje. Si tú no me das lo que me voy a ir de la casa, pues vete entonces a ver si allá te dan de comer, allá te visten. Pero que haces: ay, no, mijito, por favor, no lo hagas. Pues ya, dámelo entonces, dame lo que te pido. Y así tienen los hijos, pero si miran, maniatados a los padres. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Por eso la vida del ser humano está totalmente de cabeza.
Tenemos que retomar los valores. Se han perdido los valores. Y la palabra de Dios nos enseña cómo guiar a nuestras familias. Aleluya. El Olam, O-L-A-M, el Olam, el Dios eterno. Génesis 21:33. Estamos por terminar ya. Génesis 21. Dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. ¿Qué significa el Olam? El Dios eterno, o el que vive para siempre. Significa, o es un sinónimo, eterno, que es aquel que nunca deja de existir, que nunca dejará de ser, el que vive para siempre. ¿Hay algún Dios así? Yo no lo conozco, solamente el que habla este libro maravilloso. Apocalipsis 1, versículos 17 al 18, y estamos ya concluyendo, hermanos. Estamos a punto de terminar ya. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, dice: y cuando le vi, está hablando Juan, caí como muerto a sus pies. O sea, es que es el poder de Dios, nadie se puede sostener de pie delante de él. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aleluya. Gloria a Dios. Yo soy el primero, y en el fin de los tiempos seré el último, y no por eso dejará de existir. Él seguirá siendo. Y el que vivo, escucha, o sea que antes él ya vivía, y estuve muerto, Jesús, mas he aquí que vivo, porque resucitó por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, oh gloria a su nombre, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él es el que te da vida, y Él te puede quitar la vida y te puede lanzar al infierno, porque Él tiene las llaves del infierno. Pero Él no quiere que tú vayas a ese lugar. Por eso estás aquí, para que te arrepientas y te entregues a Él de todo corazón. Aleluya. Y dice la Biblia: y no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vino Cristo al mundo, para salvar lo que estaba perdido, tú y yo. Aleluya. Gloria a Dios. Por último, Adonai significa literalmente Señor. Si tú pronuncias en hebreo Adonai, estás pronunciando, diciéndole Señor. Y nos expresa la idea del gobierno y dominio. Él es el Señor, con S mayúscula. Antes, en la antigüedad, los reyes ingleses, a los soberanos europeos les llamaban lores. Mi lord, se postraban delante, y lord aparece con L mayúscula, porque eran reyes, se postraban delante de ellos. Pero Él es el Lord de lores. Aleluya. Dice la Biblia que los reyes se postrarán delante de Él y depositarán sus cetros delante de Él y le adorarán y le servirán. Gloria a su nombre, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y nos expresa la idea del gobierno y el dominio eterno de nuestro Dios. Génesis 17:7. Y nos ponemos de pie, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Leemos esta porción bíblica. Dice:
y estableceré mi pacto entre mí y ti, o sea, entre tú y yo, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, un pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué cosa es lo que tú le tienes que enseñar a tus hijos? Mi Dios será el Dios de mis hijos, y el de sus hijos, y el de los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, porque está escrito en el libro de Josué, en el capítulo 1, donde dice, hermanos, que pondrá su nombre como frontal en su frente. Así, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se ponía la diadema y decía aquí, y todo el pueblo veía ese anuncio ahí, es con letras de oro, hermanos. De hecho, la diadema era de oro puro, era de oro macizo, y decía: santidad a Jehová. Bendito sea el nombre santo, el nombre eterno, el nombre excelso. Y cada vez que el pueblo de Israel leía ahí santidad, hermanos, en sus corazones decían: Él es el Shaddai, Adonai, Jehová Shalom, Él, Jehová Ra, Jehová Tzidkenu. Hermanos, ¿qué es lo que tú necesitas para abrirle tu corazón a Él? Decirle: Señor, te necesito ahora. Él es el suplidor, Él es el que te da paz, Él es el que te da consuelo en los momentos difíciles de tu vida. Inclina tu rostro y dile en esta hora lo que tú le quieras decir. Padre bendito, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por los siglos de los siglos. El que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el que dio su vida por nosotros, el que desde antes de la fundación del mundo ya nos había visto y conoció nuestra condición y nos vio en enorme necesidad y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré en el lugar de ellos y pagaré el precio más caro por ellos. No pagó con oro ni con plata, ni con ninguna riqueza material, porque ninguna cosa que entra en corrupción podía pagar un precio tan alto por nuestras vidas. Tenía que ser sublime, tenía que ser santo, tenía que ser excluido de toda inmundicia. Y se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios, que pagó el precio más alto, no con oro ni con plata, sino con su propia vida, justo, santo, maravilloso, y derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Gracias, Señor. Amén.